Esta es la W. Mañana en la ciudad de Miami, donde nos escuchan, en la librería Books and Books de Coconut Grove, se lanza un libro que se llama El peso de la sombra. Resulta que la abogada de Martín Sombra, la abogada que también sacó un libro con otro de sus clientes, Carlos Leder, comenzó a hablar hace muchos años, con Martín Sombra para tratar de construir su historia. Inclusive Germán Castro Caicedo también en algún momento, cuando estaba en La Modelo, intentó escribir esa historia. 15 años después, el libro se presenta mañana. La historia de Martín Sombra, El peso de la sombra. Nos atiende su protagonista, el señor Eli Mendoza. Señor Mendoza, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, señor Mendoza, usted llega a la guerrilla, ¿por qué razón? Su familia, ¿qué hacía en aquella época? ¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Por qué entra usted a ser acogido por Manuel Marulanda, que pues prácticamente lo adoptó como un hijo, fue su padrino? ¿Cómo comienza esa relación suya con las FARC? Bueno, yo soy de una familia adinerada de los Mendozas de Ibagué por parte de mi madre, que era una antropóloga, hijo de un indio que era Eli Mejía, de los indios Pijaos. Entonces, cuando yo tenía 10 años, mi madre me llevó a conocer a mi papá. En eso estaba el problema de la lucha por colores. Entonces llegaron los conservadores a mando del señor José Gutiérrez y asesinan a mi madre. Nosotros estamos echando el agua por canales, que echan agua por canales en ese tiempo. Cuando llegamos encontramos ese cuadro. Entonces mi mamá muerta y el hijo que iban a hacer a un ladito. Entonces mi papá se desesperó, lloró y juró vengarlos. Y de ahí viene el problema de la lucha de contrarios y yo caigo en ese conflicto. ¿Y cómo llega Tiro Fijo? ¿Aló? O mejor, ¿cómo Tiro Fijo llega a ser su padrino? ¿Por qué? Tiro Fijo en ese tiempo, él vendía panela en Génova, Quindío. Él no quería pelear y entonces le dañaron el negocio de panela. Y entonces se vino con el general Gerardo Loaiza, que eran primos hermanos con él. Entonces ya de ahí se inicia, ellos se arman y ya viene la muerte de mi madre. Entonces yo mi padre en una pelea cae mal herido y me hace jurar que tenía que morir como guerrillero liberal y al pie de mi padrino Manuel Tiro Fijo. Señor Mendoza, nombre era Antonio Marín. Señor Mendoza, la historia ha analizado mucho los orígenes de este conflicto en Colombia y tienen que ver con el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Muchos historiadores y quienes no vivimos aquella época hemos crecido con la versión que a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan en la carrera séptima de Bogotá, lo asesina el señor Roa Sierra. Pero en su libro, usted dice lo siguiente: la amnistía se dio para terminar con la guerra entre liberales y conservadores que se había recrudecido con el asesinato de Gaitán. Todo el mundo le atribuye eso a Roa Sierra, pero a Gaitán no lo mató Sierra. Lo mató otro, el marido de una tía mía, Esmelida. Era un cabo primero del ejército que pertenecía al Batallón Colombia. Antonio Arango Duque se llamaba, y lo mató con un revólver 38. Yo después estuve infiltrado en el ejército con esa chapa, con ese nombre. Y además usted hace una relación a la relación que podría tener con ese crimen el líder conservador de esa época, Laureano Gómez. ¿Usted cómo puede sustentar esa versión del crimen de Gaitán? No, del crimen de Gaitán lo que se sabe es lo que le estoy diciendo. Él no lo mata Roa Sierra, que es uno que lo cogen ahí, lo linchan. A él lo mata Antonio Arango Duque García, un cabo primero del ejército.
como estaban en la lucha de contrarios, pues ahí ese es el que mata al doctor Jorge Eliezer Gaitán.